Así quería estar. Viajando por Europa. El podcast de Fernanda y Freddy. Hola, hola, gente bella. Buenas, bienvenido a nuestro tercer capítulo ya. Sí, de nuestro podcast. Estamos aquí en Tirana, la capital de Albania, en un parque muy bonito. Hay una temperatura, yo diría, igual alta. Pero no es Tirana. ¿La Tirana, la fiesta? No, pues amor, ubícate, pues si estamos en Albania. Oh, yo venía a ver la fiesta, 16 de julio. El perdido, ¿qué le dicen? No, pero es una coincidencia muy bonita que Albania tenga la capital que se llame Tirana. 1 millón aproximado de personas Sí, más o menos, acá. 1 millón vive aquí. Y como les decía, la temperatura igual está elevada, pero hay una sensación de humedad. Estamos al frente de una laguna artificial en un parque muy bonito, cerca del centro de la ciudad. Y hemos estado recorriendo en la mañana. Nos estamos quedando con nuestros amigos, los dueños del hostal donde estábamos voluntariando. Así que llegamos ayer. Y ayer nos instalamos, llegamos en la tarde, hoy día salimos a recorrer y estamos aquí ahora en el parque, capítulo al aire libre, sí, grabando el tercer episodio de Así quería estar podcast, viajando por Europa. Así quería estar, mierda. Así mismo, a pata pelá, tiran el pasto y con una temperatura rica para disfrutar. Venimos de tomarnos unos cafecitos exquisitos, probé el matcha latte por primera vez, no me gustó. Tenía olor a pescado. Sí, como un sabor raro, demasiados nutrientes diría yo. Mucho yodo. Pero bueno, después me tomé un capuchino y ese fue mejor. Hoy unos pasteles, probamos un cheesecake al horno de matcha, bastante bueno. No de matcha, de matcha. y yo pedí una especie de bizcocho con chocolate que tenía arriba como caramelo salteado, salted caramel, exquisito estaba. Y barato los pasteles, y el que me comí salía 600 pesos. 60 lek, que son como un poquito menos de 600 pesos, diría. Sí, era una porción media, sí, chiquitita, pero... Pero es una porción que en Santiago debe costar como... 1500. No. ¿2 lucas? Sus 3 lucas esas porciones. Yo creo que el Freddy le puso mucho, pero sus 2 lucas por parte baja, 1500, 2 lucas, dependiendo de dónde te lo compré igual. Pues, si te lo compré en el barrio Italia, 3 lucas fijo. También. Ya pues, chiques, vamos a seguir contándoles de nuestro viaje. Quedamos cuando llegamos al aeropuerto a Budapest. Y hoy día les vamos a contar un poco de lo que fue salir del aeropuerto, llegar al hostal, nuestra primera parada ya en el viaje, que empezamos en febrero. Empezamos a viajar el 6 de febrero y llegamos a Budapest el 8 de febrero. El 8, sí. Lo bueno es que ahí ya habíamos visto videos sobre cómo salir del aeropuerto, porque obviamente siempre existen los taxis en cualquier lado del mundo, pero uno es viajero y la idea es ahorrarse esa plata. Aparte que uno no es poto con rueda. No, y aparte que en todas partes donde vas, lo primero que te dice la gente local es que no tomes los taxis porque claramente te cobran un ojo a la cara, y esta no era la excepción. Aparte que yo diría que del aeropuerto al centro de la ciudad igual eran sus 40 minutos. Sí, era un buen pique. Era bastante, así que en auto, imagínense con el taxímetro, no pasaba nada de gastar toda esa plata llegando recién ahí al país. Así que habíamos averiguado y vimos que habían unos buses que se les llama shuttle bus. Sí, los shuttle bus, que son como el centro puerto que hay en Santiago. Sí, un centro puerto al final. Que sale aproximadamente 3.000 pesos el ticket. Sí, como 3 lucas valía. Se toma exactamente a la salida del aeropuerto. Eso me encantó porque tú sales, están los fiscalizadores, porque nadie te vende los tickets. Eso. Hay máquinas a lo largo de la ciudad, en las estaciones de metro. Son como las máquinas que están en los parking, a veces en los, ¿cómo se llama? En los estacionamientos. Sí. Esas maquinitas donde uno va con su ticket y paga el estacionamiento, ya. Pero es la misma función. Es muy parecido también a las que hay en el metro para cargar la VIP, pero... Sí, también. Porque aquí también puedes cargar la tarjeta, si no me equivoco, pero aquí te dan tickets también. Y ahí hay en Budapest hay diferentes modalidades. Puedes pedir un ticket que te sirve solo para... Bueno, el del shuttle bus del aeropuerto downtown es uno en específico que sale 3 lucas. Los otros salían como 500 pesos. No, salían 350, salían 700 pesos. 700 pesos. Y ahí ese te sirve solo para una micro o un metro. También podéis como escoger unos talonarios de 10 tickets por cierta cantidad de plata. Hay unos que es como mensual, etcétera. Hay mucho. Y lo bueno es que todo el transporte en Budapest funciona muy bien. Como les decía, a la salida del aeropuerto está este estacionamiento de los buses, están los fiscalizadores, porque la fiscalización es heavy. Es heavy, pero no es con policía. Y los fiscalizadores nos hacen atado. Onda, si no tenía el ticket, te cobran la multa y era.
Y te retienen el pasaporte o tu ID hasta que podáis pagar la multa. Y si la puedes pagar ahí en el instante, te lo pasan al tiro. Mejor. Entonces, para poder abordar este bus, tú tienes que presentar tu pequeño ticket y ya te vas directo ahí a la ciudad. Ya, pues tomamos el bus que nos llevó al centro. Y una vez que nos bajamos, teníamos que tomar un metro que estaba ahí mismo. Y ese metro nos acercó al hostal. Al vecindario del hostal. El metro, muy similar a Santiago, tiene muchas entradas, salidas, líneas. La diferencia es que no hay personas vendiendo tickets. No, están solamente estas máquinas que les mencionábamos antes, y también para validar el ticket hay unas pequeñas máquinas que son como los tótem de las VIP, pero claro, que te aceptan el ticket y te lo sacan como que lo perforan. Sí, es como la antigua, como esa... Antes había un caballero que se paseaba en el metro, por lo menos en el metro tren, perforando. Aquí es lo mismo, pero una máquina. Y bueno, los buses, o sea, no son buses. También hay buses en Budapest, pero están los trams, que son como una especie de biotren para los que viven en Conce. Pero eso funcionan con estos tótems de fiscalización adentro. Y en el metro casi siempre hay fiscalizadores, sí, que te piden mostrar el ticket que ya lo perforaste. Y ahí se dan cuenta, bueno, uno que está perforado y otro porque sale la fecha. Sí. Y lo otro que nos llamó la atención del metro es que es mucho más simple. Si bien a veces las estaciones son súper grandes y tienen diferentes salidas, porque en las mismas estaciones podéis tomar trenes o buses interurbanos que te llevan a otras partes que están cerca de Budapest. Incluso hay otras que dan como estaciones de trenes que te llevan a otros países, a otras ciudades. Es bastante cómodo el manejarse por las estaciones del metro. Y hay un tema con las plataformas, como el andén. Es como una sola plataforma, y uno da como para el andén de ida y otro como para el andén de vuelta. Claro. No es como, por ejemplo, ya imagínense esto, Vicente Valdés, que uno tiene como que por el medio pasa el metro y están los andenes a cada lado. Aquí es distinto. Aquí está el andén al medio y los metros pasan por el lado. Claro. Entonces una pura entrada ahí. Sí, es más fácil porque a veces uno en Santiago dice, tomé el metro para la dirección equivocada, y uno tiene que bajarse, subir escalera, cruzar el metro, ataoso. Aquí no, te bajas del metro, cruzas y listo. En Vicente Valdés millones de veces me pasó que terminaba en Rojas Magallanes y tenía que ir a Vicuña Maquena. Bueno, eso me gustó de este metro, que era como mucho más simple de usar. Entonces ya llegamos, el metro nos dejó en la hostal, nos dimos cuenta que bajándose del metro eran 5 minutos, de hecho un poquito menos, para llegar al hostal. La hostal la habíamos reservado en Santiago. La habíamos reservado, la habíamos pagado, y fueron por 20 días, porque esa era nuestra idea. Primero estar de vacaciones en Budapest, y decidimos ya, ¿cuánto tiempo? ¿20 días será suficiente? Sí, dijimos. Así que los 20 días los arrendamos en la misma hostal. Claro. Llegamos al hostal, partiendo que era un barrio antiguo, donde había muchos edificios. Muy bonito. Y bonito, sí, muy hermoso, mucha gente adulta mayor, así que era barrio bien antiguo. Y la primera dificultad era que para entrar al edificio había una especie de máquina donde uno tenía que anotar un código. Aquí vamos con esto, que no había una recepción de otro ser humano. Todo esto funcionaba con códigos, tanto la puerta de entrada para el edificio como la puerta de entrada para la hostal, y así. Claro, entonces pusimos el código porque claramente no habían enviado los códigos, así que abrimos la primera puerta. Empezamos a subir y nos dimos cuenta claramente que era un edificio antiguo. Nos vamos al segundo piso o tercer piso. No, tercero. Tercer piso, y llegamos a la puerta que nos correspondía, que también tenía un código. Pero ese código esa máquina era más moderna. Entonces uno ponía el código y se escuchaba cómo se soltaba la cerradura, pero eso te daba un lapso como de 3 segundos máximo para abrir la puerta. Si no, se bloqueaba en automático. Así que llegamos y no podíamos abrir la puerta. Y aparte que la máquina se activaba como con el tacto. Entonces tenía que solo poner la mano, se prendía, poner el código y llegar y abrir. Entonces igual tenía la máquina su maña y nos costó igual su rato poder abrir la puerta. Y nosotros decíamos, pero ¿y por qué no nos abre la puerta la persona de recepción? Claro, nunca hubo recepción.
alguien porque se escuchaba bulla. Y después esa bulla que se escuchaba era otro huésped, que me acuerdo que era un gallo que era pelado, que hablaba re poco. Que hablaba poquito. Tuvimos muy poca interacción con él, pero ya cuando pudimos abrir, después nos quedaba otro código, porque cada pieza, porque imagínense esto, entramos. Y esto no era un hostal como tal, era un departamento. Era un departamento. Un departamento antiguo, un departamento que estaba dividido en aproximadamente 5 piezas y tenía un área común que era una cocina pequeña. Y aquí viene el primer choque cultural, que es que una parte era la ducha, que incluía ducha y lavamanos, bastante grande, estaba la lavadora igual, y el baño estaba al otro lado. Estaba al otro lado y era solamente la taza del baño. No tenía lavamanos, entonces por ejemplo tú ibas al baño y te querías lavar las manos, pero si alguien estaba metido en la ducha tenías que esperar. O lavarse con el agua misma ahí del urinario, total. ¿Qué tanto? Asco. Si total son cosas que vienen de uno. No sé, ya yo no apoyo esa moción. Lo otro era lavarte en el lavaplatos, pero igual, yo prefiero el baño con el baño, cocina con la cocina. Sí, eso fue el primer choque. Y después nos dimos cuenta que en varios lugares ocurría lo mismo. Sí. Se repetía lo mismo. Eso fue lo primero. Lo segundo fue insertar el código, porque cada una de las piezas tenía una pequeña como cajita fuerte en miniatura y ahí estaba la llave. Y eso se abría con un código que era como eso de los candados de las maletas. Sí, que de eso mismo. ponía, no sé, pues 16, 16 y salía tu llave. Entonces ahí abrimos la puerta de la pieza y yo me acuerdo de la cara del Freddy, chiques. Se le cayó la cara, considerando que habíamos viajado 30 y tantas horas, estábamos cansados, teníamos hambre, vimos la pieza y la pieza era, pero diminuta. Era pequeña, fue de verdad que quedé para adentro. Era una cama de 2 plazas, pero el espacio para moverse, de verdad que una persona tenía que pasar, no podíamos estar los dos parados al mismo tiempo. No, aparte que la mayoría del espacio de la pieza lo ocupaba la cama. Y también incluía una especie de armario de esos que... El armario era como un indoor. Sí, era un indoor en realidad. Y también tenía una mesa que se armaba y se desarmaba, que nunca usamos porque si no íbamos a tener espacio para movernos. Y bueno, después yo me empecé a dar cuenta como de la limpieza, porque una dueña de casa abnegada no se fija en esas cosas y había una cantidad como de polvo. Así que viendo la cara del Freddy, lo primero que hice fue, tratemos de hacer el lugar más amigable porque aquí vamos a estar 20 días. Así que moví el armario que era como de un solo cuerpo, para de alguna forma encajarlo en la pared para que nos dejara más espacio para movernos, dejamos las cosas, nos tomamos una ducha y fuimos a cachar el resto de las habitaciones o qué pasaba, si había más gente, y cachamos la cocina, full equipada, nada que decir. Pero también ocurría que en ese tiempo era como fin del invierno. No. ¿Todavía? Sí, todavía estamos en invierno, sí. Estábamos como pasado la mitad del invierno. Pero hacía mucho frío y adentro la calefacción funcionaba 10 de 10. Pero como había poca ventilación, porque eran puras puertas de las piezas y la cocina al medio, había muy poca ventilación. Entonces te cagáis de calor adentro. Sí, era desesperante a veces. De hecho, adentro estábamos así, no sé, con short y polera manga corta o calzas cortas. Y después cuando salíamos teníamos que ponernos todas las capas de ropa. Y eso fue lo primero que nos ocurrió, que fue así como chocante. Sí, fue penca. Después como que revisábamos las fotos, decíamos, yo decía, pucha, a lo mejor todas las piezas son así, que a nosotros nomás tuvimos la mala cueva que nos tocó la pieza más chica, porque las otras eran grandes, tenían espacio, no sé si tenían salida al balcón. Había una que tenía con balcón. Pero bueno, después yo traté de comunicarme con la persona de Booking, pero nos dijo que no, que estaba todo ocupado. Era más bien un hostal donde la gente iba como por la noche y al otro día se iban. Y había mucho flujo de gente. Pero todos tenían los mismos problemas que nosotros, no sabían poner los códigos, después no cachaban cómo poner el código de las cerraduras para abrir las puertas. Y pasaba una cosa curiosa, que como no había gente, bueno, iban todos los días unas señoras a limpiar. Sí, eran 3 personas distintas. Sí, eran 2 señoras mayores y una joven, que a la joven la vimos como 2 veces. A las otras señoras las vimos más, no me puedo acordar del nombre de las señoras. No, tampoco. No hablaban nada de inglés, nada. Y el primer encuentro que tuvimos con ellas fue con una que tenía una cara, bueno, las 2 que eran mayores tenían cara así como de gente muy seria, muy severa. Y le preguntamos cómo se usaba la cocina, porque era de esas cocinas eléctricas, como
¿Encimera? No sé cómo se llama, que son... Es como una losa. Eso, como una plancha y se prende... Mucha tecnología, yo nunca la había usado. No, Entonces... yo no de la antigua, pues, con perilla y gas nomás. Pues. Entonces queríamos saber cómo diablos se encendía la cocina y le tratamos de explicar algo a la señora. La señora entendía menos que nosotros y después ahí apretando todos los botones la logramos hacer funcionar y ese fue nuestro primer acercamiento, rompimos el hielo y después como que a la señora le caíamos bien. Sí, le caímos bien, pero siempre la saludamos. Era re mañosa la señora. Mañosa, pasaba reclamando todo, así, ¿Tú cachabas cuando llegaba? Porque a nosotros nos tomó como 4 días en total sacarnos el jet lag y después como empezar a disfrutar el día, porque aparte llegamos en una época donde a las 5 de la tarde estaba todo oscuro. Oye, sí. Entonces si nos levantábamos, no sé, tipo 11 de la mañana, salíamos como entre que nos arreglábamos a las 2:30, 1, después lo que recorríamos era re poco, con luz de día. Entonces nos costó un poco adaptarnos y entre eso, cada vez que estábamos en el hostal, ella llegaba en la mañana, pues se notaba que llegaba porque llegaba puro reclamando y hablando y abría las puertas y cerraba las puertas y movía los cajones, se notaba que estaba enojada. Pero igual era chistoso. Y la otra señora también tenía cara de severa, pero era muy piola, sí. Muy piola. Y más de alguna vez nos sonrió. Y la niña, la joven, hablaba un poquito de inglés, sí. Así que en algún momento, sí, las 2 veces que la vimos hablamos con ella. Y ella era muy simpática, muy simpática, aparte que nosotros después de un tiempo, como no aparecía nadie, solo esta señora, éramos como los dueños de los hostal. Sí, y de hecho las personas, los mismos huéspedes que llegaban, pensaban que nosotros éramos los dueños porque a veces estábamos en la cocina, en el espacio común, porque estar en nuestra pieza era fome, pues si estar en la pieza... Pero posibilidad era para dormir, ¿no? Era para estar acostado y no, ¿para qué? Entonces estábamos en el comedor y todas las personas pensaban que éramos los dueños. Nos preguntaban cosas cuando ya cachábamos que ponían el código una vez no les funcionaba, lo ponían la segunda vez no les funcionaba, ya miraba el Freddy y a la tercera nos levantamos y ahí le abríamos y le decíamos hola, bienvenido. Después algunos no cachaban cómo abrir la hueá para sacar la llave de la puerta. No, porque tenía un truquito también la hueá, pues no era como que ponía ahí el número y se abría, sino que tenía como que tirarlo para arriba y hacerle una presión. Así que ahí le ayudábamos a la gente, nos ganamos propina, no mentira, pero fue chistoso esa estadía. Ya, y así sigue la historia en la hostal. Le vamos a contar algunas cosas que nos pasaron bastante interesantes en la hostal. ¿Querés partir tú? No, porque la primera experiencia tú la viviste y en ese momento estaba en el baño cuando ocurrió esto. Estaba haciendo del 2 el Freddy y ese día habíamos llegado porque nuestro tema en ese momento, así como vivíamos el día a día, era que tratábamos de levantarnos temprano, no siempre nos funcionaba, comíamos algo, salíamos a pasear, paseábamos todo el día, caminamos mucho en Budapest, porque la ciudad es bastante grande, después volvíamos al hostal y por lo general como que teníamos cena y almuerzo al mismo tiempo, sí. Entonces llegábamos a cocinar. Y ese día, y obviamente uno llega apurado al baño, qué sé yo, y el Freddy llegó apurado al baño, yo fui a la pieza y cuando salí ya habíamos cachado que había una nueva tanda de huéspedes y entre ellos había una pareja que se quedó varios días igual, y bastante simpáticos los chicos, no me acuerdo de dónde eran. Jóvenes y alocados. La cosa es que llegué, fui a la cocina y empecé a escuchar ruidos de sexualidad. Y yo no sabía cómo actuar porque como que se notaba que había alguien en la cocina, que era yo, y obviamente estaban ellos en la pieza, en una pieza que daba a la cocina, y yo decía, como que le estaré cortando la inspiración si me pongo a cocinar. Y la primera vez que escucho gente teniendo sexualidad, gente que no sea yo. Incómodo igual, pues como que menos mal que en ese lapsus de rato no salió como nadie más, porque si no hubiese sido así como mirarme con el otro huésped, decir así como así, están culiando y reírte como para callar nomás, pues. ¿Salieron promiscuas las personas que llegan al hostal? No, y aparte que no era así como piola, como cuando está en un espacio así uno dice, bueno, voy a tener sexualidad con mi pareja, pero en moral hago piola porque, o será nosotros que somos chilenos, no puede ser, porque esto no le importó nada, porque hicieron zumbar esa pobre cama, por lo que se escuchaba. Así que después cuando el Freddy salió del baño y fue para la pieza, lo primero que hice obviamente fue entrar y decirle, oye, escuché, a la pareja están teniendo sexo. Y ahí le dije, pero ¿cómo si uno tiene que llegar virgen al matrimonio? Yo no lo podía entender. El Freddy tan conservador, así que así estamos, pues no nos hemos casado, llevamos 5 años y aquí estamos, con el agua corta. Solamente le he tocado el botón mamario. ¡Ay, Freddy! Me puse ordinario, perdóname. No, yo voy a eliminar esta parte. No. ¡Ay, qué ordinario, amor! Te pasa ahí de repente. Pucha, discúlpenme.
No. Ya, pues dentro de Me da otra... vergüenza. dentro de otras situaciones, en un momento llegó una pareja muy, muy, muy simpática que eran muy jóvenes, tenían 18 20. y 20, y era una pareja de Portugal. Pedro y... Hoy la niña no me acuerdo cómo Como se llama. Isabela, Ya. una cosa así. Y muy simpáticos los cabros. De hecho, Pedro estaba viviendo en Portugal y su pareja está haciendo un intercambio en Grecia. Entonces ella tuvo un tiempo libre de vacaciones y se juntaron y fueron a Budapest. Estaban recorriendo varias partes. Y los conocimos y hablamos con ellos porque Portugal, portugués, similar al español. Ahí nos dimos cuenta que podíamos entendernos, pero igual hablábamos en inglés. Y no, súper simpáticos los cabros. Eso ocurrió como en la... No sé, pues nos quedamos 20 días, como en el día 15. Sí, puede ser. Llevábamos varios días y ningún día como coincidíamos con gente que pudiéramos conversar porque como dije anteriormente era un hostal de paso, como Sí. que la gente iba por la noche, a lo más los saludaba y cachai que llegaban y después chao. Sí. Pero con estos cabros se dio la oportunidad que Conversamos. conversamos 2 o 3 veces. Y resulta que un día en la noche nos contaron que iban a salir como a celebrar y iban a ir a... En Budapest hay un tour que es tomar una especie de barquito que Un bote de recorre champaña. el río, el Danubio, y claro, para dentro del bote uno puede tomar, po, porque dentro, o sea, en la entrada incluye el bebestible. Con refil. La cosa es que nos fuimos a acostar ese día, estábamos durmiendo, de repente, plena madrugada, tipo 4 a.m., primero sentíamos que alguien metía el código de afuera de la puerta, porque sonaba y se escuchaba la wea, y no la chuntaban. Pero sí. Eso fue lo Como primero. hablamos de sexo anteriormente, yo pensé que te iba ahí en esa línea. Que no la chuntaban. Malos palollos salieron. Ya, pues la cosa es que después del segundo o tercer intento pudieron abrir la puerta. Y de repente escuchando, eran nuestros amigos portugueses. No pudieron abrir la puerta. Ah, no, Primero, ¿tú esa fuiste? cerradura emitía un sonido electrónico y vale decir que nuestra pieza era la primera que estaba al lado de la puerta. Y metieron el código 1, 2, 3. Como a la cuarta vez, yo ya me había despertado porque tengo un sueño ligero y dije, ya, conchetumare, voy a ir a abrir la puerta, no importa quién sea. Ya abro la puerta y eran estos 2 pajaritos y venían bastante copeteados. Y me decía, no, disculpa, muchas gracias por abrirme la puerta. Y yo así, sí, pase rápido, estamos durmiendo. Y nada, pues lo hice pasar, ahí llegué a la cama, Freddy también había despertado y le dije, no, era el Pedro con la chiquilla, vienen medio oscurados, pero ya se fueron a acostar. Y ahí nada, pues después debe haber pasado unos 5 minutos, si es que, y escuchaba ruido en la cocina. Pero era un ruido casi ensordecedor y decía, ¿pero qué es el sonido? Se pusieron ¿Sí? a cocinar a esta hora, 5 de la mañana. Pero la cosa es que el sonido, después descifrándolo, tenía que ver como que estaban picando algo. Raspando. Yo pensé que estaban limpiando como una olla, una wea así. Y el sonido, yo creo que la persona debe haber estado unos 5 minutos, quizás más, con el sonido, y ahí yo me empecé a impacientar. Y el Freddy me dice, como que yo le decía, ¿ya qué hacemos? ¿Le salimos a decir algo o qué? Y ahí yo estaba... Enojado, el Freddy está enojado. Sí, estaba enojado. Porque el Freddy está enojado de 2 formas, cuando tiene sueño y cuando tiene hambre. Sí, yo soy de la idea que las personas no tienen que interrumpir el sueño de las demás. Entonces, si uno está en un lugar común, uno tiene que ser lo más piola posible para no interrumpir el sueño. A ver, entendamos que estos cabros eran jóvenes, Sí, eran venían jóvenes. curados. Ya, pues la cosa es que ahí ya me dio la weá y le digo a la Fernanda, ya, me aburrí. Y la Fernanda me dice, no, Freddy, no vayas, pensando que yo iba a ir y iba... a chantar un Sí, como que iba a bajar la cagada. Y ahí enojado le digo a la Fernanda, no, ya, déjame. Y salí con puro calzoncillo nomás. Abro la puerta y ahí me di cuenta que era Pedro, po, y lo quedo mirando y le digo... Pedro Pascal. Le digo, Pedro, what are you doing, man? We are sleeping. Y me queda mirando con cara así de pollito y me empieza a explicar que está sacando el hielo para su polola porque se había torcido el pie. El guan está raspando la bandeja. Sí, está a las 5 de la mañana. desubicado el Pedro, y ahí lo miré enojado y el Pedro se asustó y me pedía disculpas, me decía, ok, sorry. Y ahí me fui a la pieza y dormí, po. Poto murrado. Y después en la mañana, preparando desayuno, tipo 11, aparece Pedro. Espérate, yo no quería enfrentar esa situación. Sí. Yo decía, ay, qué incómoda esta weá. Y de repente se abre la puerta de la pieza de Portugal,
sale Pedro, me queda mirando con su carita, era muy tierno él, me queda mirando y me dice, Freddy, so sorry. Y me empezó a explicar toda la situación, que estaba curado, que su polola se había torcido el pie, bla, bla, bla. Y él decía, no, si está bien, Pedro. Y me decía, no, pero discúlpame. Y decía, sí, Pedro, te disculpo, tranquilo. Pedro decía, ahora está bien, pues bueno, ayer me tiraste la panzaguapia. No, pero el hombre actuó bien porque este hombre salió de su pieza y lo primero que hizo fue ir a pedir disculpas porque se había mandado una cagada y humildemente también. Y bueno, yo valoro que Freddy es como una persona que igual suelta el enojo rápidamente y lo disculpó y se abrazaron y ya, Portugal y Chile estaban amigos de nuevo. Y ese día ellos se iban igual esa mañana, así que los alcanzamos a saludar, a despedirnos, a desearles lo mejor y se iban a Bratislava. Sí, yo me acuerdo, porque andaban como en modo lunita de miel. Así que esa fue una de las primeras, bueno, las primeras dos cosas, los sonidos sexuales, Pedro e Isabela de Portugal, que se mandaron ese papelón. Y luego viene Ucrania. Ucrania, sí, ese episodio yo me acuerdo que lo comenté por Instagram, si están los amigos escuchando, las familias se van a acordar. Resulta que un día llegamos, también habíamos estado recorriendo harto, y cuando llegamos había una señora en la hostal, que tenía una pinta de perdida, una señora mayor, estamos hablando de unos 60 y tantos Sí, años. yo creo que la señora tenía entre 65 y 70. Y su carita así como de perdida, como que algo le había pasado, y no hablaba una pizca de inglés, y nos empezamos a comunicar por el traductor. Y a lo que pudimos, entre que primero que la sella, después el traductor, y ahí nos trataba ya de explicar, porque cuando la vimos, cuando recién llegamos, estaba acompañada de un hombre más joven, 40 años. Sí, 40, 45. Aries. Oye, espérate, mira. Viene un pato hacia acá en estos momentos, pero es como un pato gotito. Está como gordito este pato. Anda buscando más comida. Uy, qué lindo el patito. Pato guatón. A ver si después le sacamos una foto para subirla a Instagram y cachen. Ay, son dos patitos gorditos. No, y vienen más. Ya, voy a hacer un stop para sacarle una foto. Espérenme. Ya, amigos, continuamos. Hoy los patos simpáticos. Uno era Pato Laguna, el otro era Pato Pimienta, el otro era Pato Torres, Pato Purific, y el otro no se presentó. Bueno, después de esa intervención humorística de Freddy, vamos a continuar con la historia de Galina y Vitali. Así Galina se y llamaban Vitali. estas personas que venían de Ucrania. Cuando llegamos al hostal y vimos a Galina, vimos que estaba acompañada de este hombre que tenía sus 40 años, que era Vitali, pero Vitali llegó y salió y nosotros nos quedamos con la señora en el hostal. Y entre que nos alcanzamos a comunicar a través del traductor, ella nos intentó explicar que algo le había pasado a su equipaje, que estaba ahí, que había llegado, que había tenido un tema con el dueño del hostal. Pero no pudimos entender bien cuál era el rollo. La cosa es que después nos pusimos a hablar de la vida, ella se presentó, Galina venía de Ucrania, era profesora, estaba con su hijo, así que Vitali era su hijo. Nosotros también les contamos que éramos profesores, que andábamos viajando. La señora era un amor. Galina nos decía, los profesores se pueden reconocer, y como que ella sentía esa especie de conexión. De hecho, usó un dicho que es en inglés que dice a fisherman recognizes a fisherman from afar, algo así, que es como un pescador ve a otro desde lejos. Y lo usó para hacer el símil con los profes, como los profes nos reconocemos entre profes, y puta que es cierto, porque puta los profes somos bacanes, ¿no? Sí, aguanta el gremio. Sí, aguante nuestro rubro tan mal pagado, tan ingrato, vilipendiado, pero en la resistencia constante. Así que mientras conversamos, después ya habíamos sacado las tacitas de té, y bueno, nos llamaba la atención que Galina estaba vestida con una ropa bastante curiosa. Yo en mi mente decía, la señora como Lolaine. Sí, abuela polera, hippie. Sí, andaba como muy hippie, con una polera súper larga, unos pantalones como medio pescadores. La cosa es que de repente llega su hijo. No, mentira. No, llega persona. Una niña, una huésped, una Lola. Ahora tenía sus 20 y tantos, 25 años. Y hola, ¿cómo estás? Nosotros ya que éramos los dueños, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? ¿Cuál es tu pieza? Y ahí cuando le preguntamos cuál es la pieza, nos apunta a la pieza donde estaba Galina. Y ahí quedamos para la cagada, así como, Y yo así, ¿cómo le explicamos a Galina? En esos momentos yo había descargado un traductor que era la raja, pero como el free trial, porque era terrible caro. Y de verdad que el traductor, como que ella hablaba y traducía todo al tiro, como por grabación, no teníamos que escribir. Y ahí le explicábamos que la chica que había llegado estaba reclamando porque la pieza donde estaba ella era su pieza.
Y ahí Galina trataba también de explicarnos algo que había ocurrido con las piezas cuando ella llegó y no había nadie para asistirla. Y aparentemente cuando ella llegó, esa pieza tenía como la llave, estaba como suelta esa cajita fuerte que les comentamos al comienzo, y ella, como no había nadie que la ayudara, llegó, sacó la cuestión y se metió esa pieza. Y la chica tenía en su registro de booking que esa era su pieza. Entonces lo que pasó es que Galina encontró la primera pieza y se metió nomás. Entonces la cabra estaba emputecida porque venía solo por la noche, aparentemente venía como a un evento de amistad, familia, no sé, porque andaba súper apurada y necesitaba salir como en una hora, y cachaba que no contestaba el dueño del hostal, que con Galina era difícil comunicarse, que nosotros, a pesar que muy dueños nos creíamos, no cachábamos ni una. Así que lo que ella decía era así como: de verdad que a mí no me importa quedarme en esta otra pieza, pero ¿cómo lo hacemos? Porque no teníamos el código. Porque ese código lo debería haber tenido Galina, y Galina no sabía cómo explicarnos. Y Vitali, ni luces de Vitali. Y nosotros decíamos: no, pero si ella viene con un hombre que es más joven, no sabemos dónde está, no sabemos quién es. Y de repente llega Vitali. Y ahí cachamos que era su hijo, y él tenía como todos los códigos que te mandaban por correo, y logran abrir la otra pieza, y ahí la chica pudo meterse a su pieza, se arregló y se fue. Y nos quedamos con ellos conversando, pero fueron momentos tensos. Sí, fueron momentos tensos. Fueron momentos tensos porque igual la chica estaba enojada, estaba súper enojada, entonces eso hacía... No creo que haya sido falta de respeto ella con Galina, pero igual estaba como... Yo siento que fue un poquito falta de respeto, porque como que no se ponía en la posición de Galina, como que esta niña solamente estaba en su posición. ¿Y cuál era su posición? Que había arrendado la pieza para pasarla bien, para salir, para lo que sea, lo cual es muy válido. Pero yo siento que en ningún momento se puso en la posición de la señora que no hablaba nada de inglés. Una señora mayor. Y que era mayor, entonces como que eso la desesperaba a la niña. A mí me cayó mal la niña. Bueno, yo trataba de ahí de ayudarla, le ofrecí algo para tomar un tecito, pero bueno, cuando ya pudo entrar a la pieza, arregló sus cosas y se fue. Y ahí sale el tema de una maleta, porque ya salió todo, cada uno en su pieza, todo bonito, y Vitali se comunicaba con nosotros y decía: pero nos falta una maleta. Y ahí en mi mente, ¿se acuerdan de la pareja del sexo? Ya, pues esa pareja estaba ahí. Sexo. Y me acuerdo que ellos cuando llegaron dijeron: oye, llegamos a nuestra pieza y hay una maleta, no entendemos nada. Entonces ahí me hizo clic, pues dije: maleta. Así que voy a la pieza, golpeo, interrumpí el acto sexual. Nada, eso había sido otro día. Y me abren la puerta y le digo: oye, ustedes mencionaron algo de una maleta, ¿cierto? Sí, me dice el niño. O sea, el hombre. Y me dice: mira, esta es la maleta. Y llamamos a Galina: Galina, mira, ven, esta es la maleta. Y la queda mirando y su carita se emocionó y dijo: sí, es mi maleta. Y lo que había pasado es que cuando ella llegó, estaba una de las señoras que limpiaba, que tampoco hablaba nada de inglés. Y... no, mentira, llegó el equipaje antes que Galina. Y la señora dejó el equipaje en la pieza. Ella prefirió dejarla en cualquier pieza y la dejó en esa pieza. Y después esto a Galina se lo informó el dueño del hostal, pero claramente hubo un problema de comunicación y después la maleta estuvo perdida, pero siempre estuvo en el hostal. Entonces en un momento Galina desaparece con su maleta, y cuando vuelve ahí venía con un estilazo de señora mayor, elegante, hermosa ella. Y después entendíamos que la ropa que estaba usando no era porque ella fuera una señora hippie, sino que eran del hijo. Y ahí nos quedamos conversando con ellos. Estuvimos los cuatro conversando y fue bonito. Y ahí supimos también... ahí salió el tema de la guerra. Hablamos de la guerra en Ucrania. Ambos tenían visiones muy distintas, sobre todo porque Vitali, siendo ucraniano, vivía en Rusia. Entonces él tenía ambas nacionalidades. Sí, y puntos de vista igual distintos con su mamá de lo que estaba pasando. Ahí les pudimos comentar que lo que se cuenta en el mundo de la guerra Rusia-Ucrania es una parte. Hay otra versión que es la versión rusa, hay otra versión que es la versión ucraniana, y hay otra versión que es la versión norteamericana sobre los hechos que ocurren. Que yo creo que esa es la que nos llega a nosotros como parte del continente. Sí, yo creo que esa es la versión que llega a Chile, la versión de los estados. Que obviamente están metiendo sus manos ahí en la guerra de Rusia-Ucrania. Pero una de las cosas que a mí más me impactó que comentó Galina es que ellos no tenían ni idea de lo que el resto del mundo sabe sobre la guerra. Sí, porque nos contaban que en Ucrania ellos no tenían ni idea de que estaba ocurriendo una guerra hasta el momento en que escucharon como unos bombazos cerca de su casa y se dieron cuenta que estaba quedando tremenda cagada.
Entonces ese es como... Oye, espérate que ahí viene como... ¿Tú te acordáis del Señor de los Anillos? ¿Ya? Como ese... ¿Cómo se llamaban los monos feos? ¿Los orcos? Este es como el orco máximo. Yo le voy a sacar una foto. Bueno, esa era una de las cosas que nos impactaba, que ellos no... Bueno, lo que decía Freddy, que ya esta era la versión que igual cuenta Galina, y cuando la contaba como Vitaly asentía a veces o de repente así como que decía no, como no es tan así la cosa, pero para ellos los rumores de la guerra no eran tan reales hasta que se empezó a materializar y ahí cacharon que con el tema con Rusia iba como más en serio. Y Galina no podía creerlo porque ella nos comentaba que históricamente Rusia e Ucrania se consideran hermanos. Entonces decía, no puede estar pasando eso. Pero ahí Vitaly tenía sus reservas con respecto al punto de vista que ofrecía su mamá. ¿Tú hablaste más con él? Sí, yo hablé con él y después él me decía que en realidad no me dio como una respuesta a lo que estaba sucediendo. Me explicaba eso porque habían versiones distintas dependiendo del país que la cuenta. Y del rango etario igual. Y del rango, pero persona. Lo más terrible es que en un momento nos fuimos en la profunda conversando. Y todo esto porque Vitaly tampoco hablaba inglés. Entonces todo con traductor. Y lo más terrible es que él me cuenta que al tener los dos pasaportes o ambas nacionalidades, él podía ser llamado a la guerra tanto por Rusia o Ucrania. Entonces él me decía que no podía creer que si lo llamasen, ¿cómo iba a ir? Iba a tener que matar a familiares de ambos lados. Entonces cuando me empezó a contar eso, más que pena era... Muy sobrecogedor escuchar no sé una cómo... historia así sí. y toparte de frente con personas que están viviendo una situación que de otra forma a ti solo te llega por los rumores de la tele, por lo que veis en redes sociales. Si estás un poco más interesado en el tema buscarás información, pero no es lo mismo cuando te lo cuenta alguien de primera persona. Así que me acuerdo que ese momento, bueno, todavía hasta el día de hoy los recordamos con cariño porque también fueron muy amorosos con nosotros, pero fue muy sobrecogedor. Sí, era terrible porque yo le preguntaba, porque había muchas cosas que no podía entender, no cabían en mi cabeza, y le digo, ya, pero como hombre, ¿hasta qué edad te pueden reclutar para ir a la guerra? Y me parece que Rusia era como hasta los 60 años y Ucrania era como un poquito menos. Pero aún así tenía ahí un rango inmenso para ir a la guerra. Entonces no lo podía creer y él igual estaba devastado mientras me contaba. Estaba muy penoso porque él me decía que él tenía... Apenado. Estaba muy apenado porque él me comentaba que él tenía muchas cosas que entregar y me gustaba esa visión, como que yo creo que era una visión que sacó de su mamá, que era el poder entregar el conocimiento que él tenía. Entonces, compartirlo. Entonces me decía, pucha, yo podría estar enseñando esto a tal persona, a otra persona. Me dijo, pero aquí estoy, po. Escapando de la guerra, básicamente. Finalmente sí, estaban casi en escapando. Eso. Su estadía en Budapest también se debía a que iban camino a España, buscando un futuro mejor, sin saber español, sin saber cómo poder hacer esto, arreglarse con el tema de la visa, y iban a buscar tratamiento médico. Eso. Porque Vitaly estaba pasando, no sabemos hasta el día de hoy cómo va porque no hemos podido, yo le he mandado mensajes por WhatsApp, pero no había contacto, no había respuesta, y él estaba buscando tratamiento médico para combatir un cáncer que como lo entendimos era de él, sí. No de su mamá. Y aparte él tomó no la excusa, pero tomó lo del tratamiento para aprovechar de sacar a su mamá de Ucrania. Sí, esa era su mayor motivación, que era poder sacarla a ella de ahí, porque también estaba vulnerable a todo lo terrible que conlleva una guerra. Así que esa fue, yo creo que es una de las anécdotas que tenemos de nuestra estadía en Budapest, más lindas, pero también más conmovedoras. Y bueno, son personas que uno va conociendo en el viaje y que vaya a recordar por siempre. Sí, totalmente. Así que eso en cuanto a las anécdotas de personas que conocimos. Ahora les vamos a contar una parte no tan bonita que nos ocurrió, porque otro de los motivos de que nos hayamos estacionado 20 días en Budapest era que, como ya comentamos, nuestra Working Holiday era de Hungría, y uno de los pasos que había que hacer posterior a obtener la visa en Chile era como una especie de validación que se hacía en Hungría. ¿En qué consistía esto? Una cosa es la visa que te estampan en el pasaporte, pero también teníamos que ir a pedir nuestra tarjeta de residencia a la embajada. Que básicamente es tener el carnet de Hungría que tiene una validez de 1 año. Eso mismo.
Entonces, de hecho, no te tienen que sacar foto, tu misma foto es la de la visa, etcétera. Y hay muy poca información en internet, y nuevamente gracias a los amigos de YouTube que seguimos, que les contamos en el primer episodio, con ellos pudimos como orientarnos un poco más, pero también era raro porque ellos sacaron su visa y fueron a buscar su permiso de residencia en pandemia. Entonces las cosas habían cambiado un poco. Por ejemplo, ya no tenía que tomar horas, era cosa de llegar e ir. Entonces tuvimos un tema ese día. Yo me acuerdo que cuando llegamos nos instalamos, pasaron como 5 días y dijimos este lunes vamos ahí, nos levantamos temprano. Fuimos a una dirección, primero nos equivocamos, después tuvimos que ir a otra dirección, no habíamos tomado desayuno, llegamos, había que usar mascarilla, tuvimos que salir a comprar unas mascarillas, volvimos y era como pasaporte, ¿a qué viene? Nos atendieron 2 personas distintas, a mí me atendió una persona que era bastante severa también y le entendía muy poco su inglés. A mí me atendió una mujer policía. Sí, también porque la Rendorsag atendía en ese espacio público. La cosa es que Freddy fue súper rápido su trámite. Fue como, ¿a qué viene? Permiso de residencia, muéstrame su pasaporte. Sí, está listo, pasé. Y le dieron un número para que esperara. Y ahí tenía que esperar a que lo hicieran pasar adentro de las oficinas para llevar el trámite a cabo. Y en mi caso fue así como, ¿a qué viene? Permiso de residencia, pasaporte. No está aquí. Tiene tarjeta de dirección que se llama Address Card, y yo ya había averiguado sobre eso y era un culo sacarlo, honestamente, porque era una especie de formulario, otro formulario más. Yo tenía que rellenar todos mis datos y además rellenar los datos donde yo me estaba quedando. Esto incluía una firma de la persona que nos arrendaba, porque claramente ellos asumen que si tú tuviste que justificar tu estadía por 90 días, estás arrendando algo por 90 días, entonces hay como una especie de contrato o alguien que te pueda firmar cierto el documento. No era mi caso, yo había arrendado por 20 días en la hostal y como no había nadie, no había recepcionista, nadie que me atendiera, entonces estaba en un aprieto porque nadie me podía rellenar este formulario. Y yo tenía miedo de que me pidieran esa famosa tarjeta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pedirme la tarjeta. Ese miedo era común porque de verdad que era un hueveo eso de la tarjeta. En mi mente decía, a ver, estuve en Santiago, presenté todos los papeles que me pidieron. Pasé por ese estrés. Me dicen, Freddy, tu visa está lista. Y para mí estaba listo. Y después me entero que tenía que llegar a Budapest y sacar esta famosa tarjeta. Y era igual un estrés extra. Porque si bien uno habla inglés y se puede comunicar, en Hungría tienen su propio idioma oficial. Entonces, ir a hacer trámite a un lugar donde su idioma oficial no es el inglés, el que uno habla, ya era ataosa la situación. Y aparte que las oficinas de inmigración no son lugares amigables, o sea, hay muchas personas que van por diferentes trámites, hay muchos que les niegan la visa y eso igual significa trancas para su futuro. Entonces es complicado, como lo que nos estaba pasando a nosotros, porque resulta que al final me pidieron esa tarjeta, me dijeron que mi tarjeta de residencia no estaba lista y tuve que pasar con Freddy. Al momento que a él le tocó pasar, yo me colé y pasé con él. Claro, y ahí la persona que nos atendió también tenía una cara severa y dice, ¿por qué están acá? Y primero dice, ¿están juntos? Sí. ¿Y ahí por qué vienen? Y todo nervioso, la tarjeta de residencia, pasaporte. Le pasé mi pasaporte y empieza a teclear en el computador. Después se tira una talla y dice, bueno, está medio lento el computador. Y después el caballero se para, nos deja como 2 minutos solos y vuelve con una bolsa. Un dossier de documentos. Sí, y dice, good news for you. Y ahí yo así esperanzado, con mis ojos así a punto de llorar. Puppy eyes. Y empieza a sacar los papeles y dice, mira, tu tarjeta está lista. Y yo, conche su madre, no lo podía creer porque en mi mente tenía que llevar esa tarjeta maldita de la dirección. Y no, pues mi tarjeta estaba lista, entonces me dice, firma aquí. Firmé y me entrega el carnet húngaro. El carnet húngaro. Y donde parece futbolista de los... Sí, de los 80, de la selección de Hungría. Y ahí fue como, gracias. Entonces ahí Fernanda aprovecha de preguntarle, pero ¿y por qué la mía no está lista si hicimos el mismo trámite? Y el señor tampoco tenía una respuesta para eso.
No, me dijo, mira, honestamente no sé, también me pidió el pasaporte, así que la próxima vez trae esto. Me volvió a dar el formulario de la tarjeta de dirección y le pregunto, ¿y esto cuánto se puede demorar? Y me queda mirando, se encoge de hombro y así como, puta, 2 semanas, 3 semanas, y nosotros ya estábamos, bueno, en ese momento teníamos una semana más. Nos quedaban casi 3 semanas. Casi 3 semanas, entonces dijimos, ya, vamos a volver a la siguiente semana y vamos a volver hasta como hinchar las pelotas porque me pasen la cuestión. Pasó eso, igual salí achacadísima porque yo decía, puta, no entiendo por qué mi tarjeta no está, habrá pasado algo, mandé un correo a la Embajada de Chile, desde la Embajada de Chile me dijeron que ellos ya no podían hacer nada, que estaba todo hecho, lo que ellos, su parte. Y nada, pues, ese día Freddy me invitó a comer para subir el ánimo, fuimos a un restaurante vegano muy rico en Budapest, un poco caro, pero rico. Y ya, yo dije, bueno, esto ya pasó, voy a seguir disfrutando los días que vienen. Y la siguiente semana volvimos a repetir toda esta cuestión, nos compramos una mascarilla, fuimos a la oficina de migración, entramos, pasamos el pasaporte y lo mismo, ¿no? La tarjeta no está, qué sé yo, que aquí, que allá. Ya, ¿y cuánto se puede demorar? 2 semanas, 3 semanas más. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión. Fernanda dice, ya, ¿sabéis qué? Ahí nosotros el voluntariado de Montenegro lo teníamos listo. Era cosa de decirle nomás a la persona, ya, nos vamos tal fecha. Entonces ahí Fernanda me dice, ¿sabéis qué? Vámonos nomás. Y después si está lista me van a mandar un correo y me devuelvo. Porque tenía yo desde la llegada a Budapest 90 días para poder tener la tarjeta en mi poder, porque si pasaba ese tiempo después como que la visa te quitaban la visa. Entonces yo le dije, mira, vamos a estar en el plazo, por último después viajo desde Montenegro acá y tendré que venir a buscar la cuestión en algún momento, porque la última vez que fui la segunda vez que fui a la oficina me dijeron, no, sabe que le vamos a avisar cuando esté lista su tarjeta por correo. Nunca llegó el correo. Así que ahí decidimos, ya, ¿sabéis qué? Nos vamos a ir a Montenegro, compremos los pasajes. Y ahí compramos los pasajes, le avisamos a nuestra amiga Anja que íbamos a llegar tal día. Y bueno, eso ya después tiene que ver con otra historia, que es como cuando llegamos a Montenegro y cómo fueron las cosas ahí. Bueno, amigues, ese fue el episodio de hoy. Gracias, gentita linda, por esperarnos. Esperamos que les haya gustado y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Así Quería Estar. Nos vemos. Besitos. Chau, chau.